Vamos a hacer el ejemplo 1, que dice, ¿no? Por una tubería de 0.3 metros de diámetro circulan 1800 litros sobre minuto de agua, nos dice. Reduciéndose después el diámetro de tubería a 0.15 metros. Y nos dice, ¿no? Calcular, inciso A, las velocidades de ambas tuberías. El inciso B, el diámetro del punto 2 si la velocidad de la misma es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí nos dan, ¿no? Dos incisos para calcular. Ahora vamos a empezar con el inciso A. Aquí, ¿no? Vamos a aplicar la ecuación de la continuidad, que supongo que ya lo deben conocer, ¿no? Pero a ver, vamos a eh, explicarlo un poco. La velocidad de la ecuación de la continuidad es igual, ¿no? Al caudal eh, igual a la velocidad por el área, ¿no? Y en este tipo de tuberías, como aquí, ¿no? Perdón, va a ser la misma, ¿no? En ambas secciones. Por ejemplo, aquí el caudal, aquí nos da 1800 litros sobre minuto. El caudal va a ser la misma, ¿no? Para ambas secciones. Y por ende hemos anotado aquí, ¿no? Caudal 1 es igual al caudal 2. Y también podemos mencionar aquí, ¿no? Eh, haciendo, despejando del caudal. Aquí, ¿no? La velocidad 1 por el área 1 va a ser, ¿no? Y el caudal 2 va a ser igual a la velocidad en 2 por el área en 2, ¿no? Entonces, mm, teniendo eso, a ver, vamos a calcular primeramente las velocidades en ambas tuberías, nos dicen, ¿no? Primeramente este caudal podemos convertirlo, ¿no? En unidades de metros cúbicos sobre segundo para que haya compatibilidad de unidades, ¿no? Con el diámetro. Entonces, a ver, eso vamos a decir que el caudal, un caudal de 1800, ¿no? A ver, litros sobre minuto. Eso lo vamos a convertir. Aquí no, a ver, decimos aquí 1000 litros va a ser igual a un metro cúbico, ¿no? Eso lo anotamos. Y también podemos decir que aquí, ¿no? Un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Entonces, teniendo eso ya aquí, ¿no? Minuto con minuto se va y aquí también los litros, ¿no? Entonces, tendríamos en unidades de metro cúbico sobre segundo. Pero eso lo vamos a calcular. 1800 por 1 sobre 1000, ¿no? Eso va a ser también la multiplicación de 1 sobre 60. Entonces, a ver cuánto nos da el caudal. 0.03, ¿no? Entonces aquí decimos que el caudal en unidades de metro cúbico sobre segundo nos da 0.03, ¿no? Anotamos sus unidades, que es metro cúbico sobre segundo. Entonces ahora ya podemos trabajar, ¿no? Porque ya tenemos compatibilidad de unidades que está en metros y nuestro caudal en metros, ¿no? Entonces, a ver, nos pide las velocidades. Entonces, primeramente calculamos la velocidad en esta sección, ¿no? Como el caudal es igual en ambas secciones, como les decía, entonces trabajamos, ¿no? Con este caudal que nos da y hallamos la velocidad, ¿no? Con este diámetro. Entonces, aquí anotamos
decimos, ¿no? Velocidad en 1. Aquí para la velocidad de aquí, ¿no? De esta ecuación, podemos despejar, ¿no? La velocidad. A ver, la velocidad aquí sería igual. Va a ser, ¿no? La velocidad va a ser igual al caudal sobre área, ¿no? Entonces eso lo anotamos. Ahí no, ya tenemos la velocidad. Entonces con esa ecuación ya podemos calcularlo la velocidad. Entonces reemplazamos, ¿no? Caudal, aquí ya tenemos, ¿no? El caudal, que es 0.03. Vamos a anotarlo sin sus unidades para hacerlo un poco más rápido. Aquí el área, ¿no? El área, como tenemos el diámetro con esta ecuación que aquí ya lo anoté, ¿no? En función del diámetro ya podemos calcular, ¿no? El área. También aquí, ¿no? En función al radio, con cualquiera podemos hacerlo. En nuestro caso, como nos da diámetro, podemos reemplazarlo, ¿no? Entonces eso lo reemplazamos. Decimos, ¿no? Pi por, aquí nos da el diámetro. Entonces decimos, ¿no? Diámetro al cuadrado, que es 0.3 al cuadrado, que está sobre 4, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos. Entonces, a ver, aquí decimos, ¿no? Que la velocidad en 1 es igual, a ver, lo vamos a calcular. O si alguien ya lo tiene, me dicta, por favor. Pi por 0.3 al cuadrado, ¿no? Sobre 4. Ahí nos da el valor de la velocidad, que es 0.42, que está en unidades de metros sobre segundo, ¿no? La velocidad. Entonces, metros sobre segundo. Entonces ahí, ¿no? Ahí ya lo tenemos el primer valor de la velocidad. Eso lo podemos subrayarlo, ¿no? Y para la velocidad en 2, de la misma manera, ¿no? Aplicamos esto, la misma ecuación, ¿no? El caudal va a ser lo mismo, ¿no? Porque es la misma en ambas secciones el caudal. Solo cambia, ¿no? La velocidad. Entonces aquí el diámetro, ¿no? Lo reemplazamos. Aquí tenemos, ¿no? El diámetro 2 en esta sección, que es 0.15. Ahí, ¿no? A ver cuánto nos da. Ahí no podemos cambiarlo aquí. Aquí no, 0.15. Ahí nos dan un valor de 1.7, lo podemos redondear. Entonces ahí decimos, ¿no? 1.7 más sus unidades de metros sobre segundo. Entonces ahí, ¿no? Ahí no lo hemos calculado perdón, aquí sería, ¿no? La velocidad en 2. De aquí de la misma manera, ¿no? Velocidad en 2. Ahí no lo hemos calculado las velocidades. Si lo analizamos aquí, si nos da un diámetro de 0.3, la velocidad nos da menos, ¿no? Y cuando la sección es menor, la velocidad es mayor, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Cuando la sección es mayor, la velocidad va a ser menor, ¿no? Y cuando es menor la sección, la velocidad aumenta, ¿no? Pero el caudal va a ser, perdón, el caudal va a ser lo mismo, ¿no? Entonces ahí ya lo hemos calculado, ¿no? El inciso A. Ahora el inciso B, ¿qué nos dice? Nos pide, ¿no? Calcular el diámetro del punto 2. Nos pide el diámetro del punto 2, ¿no?
si la velocidad de la misma es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí nos da una velocidad, pero ya nos pide, ¿no?, calcular el diámetro. Entonces, a ver, aquí si lo vemos, nos da una velocidad mayor, ¿no? Aquí, mayor que esto, ¿no? Entonces, a simple análisis podemos decir que el diámetro nos va a salir menor, ¿no? Porque aquí ya velocidad nos está dando ya mayor. Entonces, a ver, vamos a calcularlo. Aquí tenemos, ¿no?, el inciso B. Para el inciso B, entonces podemos aplicar también esta ecuación, ¿no?, de la continuidad. A ver, para aplicarlo nos pide el diámetro, ¿no? De aquí podemos despejar el área. A ver, decimos aquí, ¿no? Decimos área, área va a ser igual, ¿no? A ver si lo despejamos, va a ser caudal sobre velocidad, ¿no? Entonces eso lo anotamos. Caudal sobre velocidad. Ahí lo tenemos, ¿no?, el despeje. Entonces, a ver, podemos reemplazar datos. Aquí primeramente, ¿no?, para el área. Aquí tenemos, ¿no?, el área, entonces eso podemos reemplazarlo a la ecuación. Aquí, ¿no?, el área, que es pi por diámetro al cuadrado, ¿no? A ver dónde está el pi. Pi por diámetro al cuadrado. Diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Ahí tenemos la ecuación del área. El caudal tenemos, ¿no?, como dato, el caudal no varía, ¿no?, que va a ser la misma que está, 0.03, y la velocidad nos pide analizar, ¿no?, con una velocidad de 3.5. Entonces entonces de aquí, como nos pide el diámetro, podemos despejarlo, ¿no?, de esta ecuación, el diámetro, y ya lo tendríamos entonces el resultado. A ver, de ahí si lo despejamos, aquí, ¿no?, el 4 vendría a multiplicar, el pi vendría a dividirlo, ¿no? Y como el diámetro está elevado al cuadrado, iría, ¿no?, como una raíz al otro miembro. Entonces, a ver, eso lo vamos a anotar. Aquí directamente lo vamos a anotar el despeje. Ahí, ¿no?, iría, ¿no?, como una raíz. Aquí no lo anotamos el caudal por 4, ¿no? Este 4 que está aquí. Aquí, ¿no?, en el denominador la velocidad, el pi, ¿no?, que va a dividir al otro lado. Entonces lo anotamos. Y todo eso sería igual, ¿no?, al diámetro. Ahí, ¿no? Así nos quedaría nuestra ecuación para calcular el diámetro, ¿no? Ahí entonces, teniendo eso, podemos ya, a ver, aquí lo vamos a hacer. Ahí, ¿no? Aquí vamos a reemplazarlo, el caudal, primeramente, que es 0.03. Que este es 4, ¿no?, del área, del área de la sección, ¿no? Y la velocidad nos pide analizar con 3.5, ¿no? El pi que es ya no varía, ¿no? Entonces eso podemos calcularlo. Aquí 0.03 por 4 sobre 3.5 por el valor de pi, ¿no? Ahí nos da, ¿no?, un valor del diámetro, nos da 0.1, ¿no? 0.10. Entonces, a ver, eso lo vamos a anotar.
El diámetro va a ser igual a 0.1, ¿no? Que está en unidades de metros, ¿no? Hemos trabajado todo con metros. Ahí, como les decía, ¿no? Como la sección es menor, la velocidad es mayor, ¿no? Aquí la sección es más pequeña, 0.1, y la velocidad aumenta, ¿no? Como en aquí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Aunque las unidades parece que no son compatibles, no sé, a mí no me sale. Las Mm, unidades sí. ¿Cuál Cero no me sale, pero las unidades sí. del diámetro? Sí, sí, sí. A ver, aquí vamos a anotar. Aquí no, vamos a hacer como ejemplo solo las unidades. Aquí no. Del caudal va a ser metro cúbico sobre... A ver, primero antes esto. Por ejemplo, a ver otro, ¿no? A ver, vamos a analizarlo, tal vez en sí no sale, ¿no? A ver, metro cúbico sobre segundo, ¿no? Del caudal sobre segundo, ¿no? Y de la velocidad va a ser metros sobre segundo nada más, ¿no? Hasta yo creo que estamos de acuerdo. Y haciendo eso podemos hacer, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios, ¿no? A ver si Si no era metros segundo cuadrado, las unidades del caudal es, ¿no? Metros cúbicos sobre segundo nada más, ¿no? Y la velocidad es metros sobre segundo. sí, en el inciso B creo que le puso 3.5 segundo cuadrado. En la pregunta, ¿sabes? A ver. Esto es, ¿no? Eso es. Ah, perdón, Sí, sí. aquí yo me he equivocado entonces, ¿no? Aquí la velocidad es nada más metros sobre segundo, ¿no? Van a, van a disculpar. Entonces le salen, ¿no? Las unidades. Aquí estaba mal entonces, ¿no? Las... Sale, sí, sí. Ya, entonces está bien, aquí entonces me he equivocado yo, ¿no? Lo puse al cuadrado. Solo es metros sobre segundo nada más. Ya, gracias por hacer la observación, ¿no?